Después de 3 años de pandemia, finalmente se levantaron las restricciones. El primer amor de Xavier regresó a China a toda prisa. Desafortunadamente se convirtió en una de las primeras personas infectadas. Xavier quería tomar mi medicina para dársela a ella, pero yo no lo permití. Me dijo decepcionado que era una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué haces tanto alboroto? Lo miré en silencio y luego dejé la medicina sobre la mesa. Si quieres la medicina, está bien. 4,7 millones de yuanes. Xavier parecía absurdo. ¿4,7 millones de yuanes? ¿Estás loco? Vamos, deja de hacer tonterías. Dame la medicina primero. Ya tenía 39 grados de fiebre. Le esquivé la mano. 4,7 millones de yuanes. Pagas el dinero y luego puedes tomar la medicina. El rostro de Xavier se ensombreció y me miró con una mirada seria. Unos segundos después de repente se dio la vuelta y entró en el estudio. Al poco rato sacó una tarjeta bancaria que contenía 5 millones de yuanes y la contraseña era tu cumpleaños. ¿Está bien? Al mirar esta tarjeta bancaria, sonreí. Por supuesto, la contraseña era mi cumpleaños. Esta era originalmente mi tarjeta bancaria. Está bien. Le entregué la medicina. Xavier tomó la medicina y estaba a punto de irse tan pronto como se dio la vuelta. Espera. Lo detuve. Se detuvo sin mirar atrás. Silvia, basta. Xavier tenía mal carácter, pero siempre había sido amable conmigo. En estos 3 años, incluso cuando estaba muy enojado, no me hablaba en ese tono. Desde que Candace regresó, esto parecía haberse convertido en la norma. Bajé la mirada y reprimí las emociones que brotaban de mi corazón. Firma esto. Se trataba de un contrato de pago. Originalmente estaba destinado a Candace. Inesperadamente terminó utilizándose en Xavier. Después de leer el contenido anterior, Xavier se quedó atónito por un momento. Su expresión se suavizó de inmediato y había culpa en sus ojos. Silvia, yo. Levanté la mano para interrumpirlo. Fírmalo para que luego no digas que te estoy chantajeando. Xavier suspiró, Silvia, no seas así. Los padres de Candace han emigrado todos. No tiene parientes en China. No puedo quedarme de brazos cruzados viéndola morir. Asentí, así que date prisa, fírmalo y ve a enviarle la medicina. Silvia. Xavier estaba a punto de decir algo más cuando sonó su teléfono. Era Candace. Le arrebaté el teléfono y encendí el manos libres. Candace dijo débilmente con voz ronca, Xavier, ¿dónde estás? Estoy tan incómoda. Xavier apagó rápidamente el manos libres. Se puso rígido y me dijo en voz baja, dándome la espalda, estaré allí pronto. Silvia, hablaremos de nuestro negocio cuando regrese, ¿de acuerdo? Estoy ahora mismo, Xavier, lo interrumpí de nuevo, fírmalo y luego podrás ir a donde quieras. Silvia. Firma. Xavier contuvo sus emociones al máximo. Tomó el bolígrafo y firmó con su nombre al final. Antes de cerrar la puerta me dijo, volveré después de enviar la medicina, espérame a que vuelva y luego hablamos. Xavier se fue. La sala quedó en silencio. Al mirar el contrato y la tarjeta bancaria sobre la mesa, dejé escapar un largo suspiro. Después de darle vueltas, finalmente tomé esa suma de dinero. Hace 3 años, cuando estalló la pandemia, la empresa de Xavier no sobrevivió y se declaró en quiebra. Sin embargo, en ese momento Candace tomó todo el dinero y se fue al extranjero. Xavier estaba casi al borde del colapso en ese momento. Los cobradores de deudas lo obligaron a tal punto que casi se tira de un edificio. Fui yo quien lo encontró con esta tarjeta bancaria. Había un total de 4,7 millones de yuanes. Se utilizaron 3,7 millones de yuanes para pagar las deudas y el millón de yuanes restante fue el fondo inicial que le di. Esperaba que pudiera volver a la actividad y lo hizo. Hace un año vino a verme con esta tarjeta bancaria. Dijo que había 5 millones de yuanes dentro. Te los devuelvo. Ahora que ya no tenemos una relación de deudas, ¿puedes ser mi novia? Desde entonces me convertí en su novia. Pero no acepté el dinero porque pensé que Candace debía devolverlo.
Esto era lo que le debía a Xavier. Ahora parece que me puse sentimental. Metí el contrato y la tarjeta bancaria en el compartimento de la maleta y comencé a preparar mis cosas. Afortunadamente las cajas de cartón que utilicé cuando me mudé todavía estaban en el balcón y no las habían tirado. Me mudé hace 3 meses. En ese momento estaba hospitalizado debido a fuertes migrañas. Xavier estaba muy preocupado. Silvia, ven a vivir conmigo. Me sorprendí y le pregunté por qué había dicho eso de repente. Me dijo, estoy muy preocupado por ti. Tengo miedo de que la próxima vez que te pase algo, no estaré a tu lado. Me miró con ojos cariñosos, haciéndome pensar equivocadamente que yo era el amor de su vida. Tanto así que tomé una decisión tan impulsiva. Cuando sonó mi teléfono móvil, estaba guardando los libros en la estantería. Era mía. Su voz era alta y urgente como si se hubiera tragado un paquete de dinamita. ¿Qué pasa entre tú y Xavier? ¿Cómo es que él está con Cándice? ¿Cómo lo sabes? ¿No viste los momentos de WeChat de Cándice? Ah, cierto, no eres su amiga. Espera, te enviaré capturas de pantalla. Mía no me dio la oportunidad de hablar en absoluto. De hecho, yo era amiga de Cándice. Ella me agregó por iniciativa propia el día que regresó a China. Me dijo, Silvia, gracias por cuidar de Xavier todos estos años. Ahora que he vuelto, ya no tienes que molestarte más. Pensé que estaba siendo desvergonzada. ¿Crees que hay algo más de lo que hablar entre tú y Xavier además de devolver el dinero? Ella dijo, Silvia, no lo entiendes. Este es un asunto entre Xavier y yo. Al mismo tiempo ella también envió una foto. En la foto aparecían tanto ella como Xavier. Uno estaba sentado en el asiento del pasajero y el otro manejaba. En ese momento todavía tenía algunas ilusiones. Entonces le pregunté a Xavier, ¿estuviste bebiéndote en casa del hermano Rui todo el día de hoy? Él dijo, sí, hablamos de algo. Se enviaron las capturas de pantalla de Mía. Fueron los momentos de WeChat de Cándice. Ella dijo, sé que me esperarás, tal como yo te he estado esperando todo este tiempo. La foto era de perfil de Xavier. Estaba mirando hacia abajo, sostenía la medicina en su mano y ni siquiera llevaba mascarilla. Frente a la pandemia, el amor verdadero más grande debería ser que incluso si estás infectado, te cuidaré sin usar mascarilla. Hola. ¿Lo viste? Respondí sí, lo vi. ¿Eso es todo? ¿Y luego? ¿Voy a dejar que este par de cabrones te pisoteen? No podía hacer nada, Xavier y yo ya rompimos. Mía se quedó callada. Después de un tiempo dijo entre dientes, se libraron demasiado fácilmente. Si no hubiera sido por ti en ese entonces, Xavier probablemente ya estaría muerto y enterrado. ¿Cómo podía seguir aquí haciéndote sentir mal? ¡Qué cabrones desagradecidos! Estos dos son una pareja perfecta. Qué bueno que rompieron, de lo contrario podrían contagiarte. Cándice debe tener el virus de la perra. No pude evitar reírme. Por parte de Mía, es bueno que todavía puedas reír. Vamos a comernos unas brochetas esta noche. ¿No tienes miedo de contagiarte si sales? Entonces ven a mi casa a beber y a comer estofado. Está bien. Pero primero tengo que moverme. ¿Moverse? ¿Cómo pude perderme esto con mi gran camioneta? Espera, llegaré pronto. La preocupación de Mía lentamente me calentó el corazón. De repente recordé que no le había dicho a Xavier que estábamos rompiendo. Así que abrí el chat con él. Xavier, rompamos. Sin esperar su respuesta, bloqueé y borré todos sus datos de contacto. Por un momento no supe si me sentí deprimida o aliviada en mi corazón. O tal vez eran ambas cosas. Mía llegó pronto. Con su ayuda tardó menos de 1 hora en terminar de empacar. ¿Y la llave? Preguntó. Se lo enviaré por correo más tarde. Mía me rodeó con el brazo. Puedes soltarte cuando debas hacerlo. Eres realmente especial, chica. Vamos a tomar algo. Compramos los ingredientes, cocinamos una olla caliente y Mía se llevó 2 cajas de vino que costaban 200 yuanes cada una de su pequeño supermercado. Comimos y bebimos mientras charlábamos de cosas felices. Mi teléfono móvil quedó a la sombra en la rendija del sofá,
parpadeando incontables veces. Al final, los dos nos emborrachamos. Como resultado de nuestro exceso, dormimos hasta el mediodía del día siguiente. La madre de Mía cocinó papilla y nos llamó para que nos levantáramos. Me sentí un poco avergonzada. Después de terminar la papilla, estaba lista para irme. Mía me retenía y no me dejaba ir. Me gritaba que jugara con ella, pero yo sabía que estaba preocupada por mí. Ella sabía mejor que nadie cuáles eran mis sentimientos por Xavier. Desde el amor secreto inicial, pasando por la compañía posterior y el hecho de que finalmente estuviéramos juntos, pensó que finalmente había conseguido lo que quería. Ahora que todo terminó tan mal, no fue nada decente. Sonreí y la consolé, no te preocupes, estoy bien. Mía me miró con dolor, siempre te gusta guardarte todo para ti. Eso es lo que más odio de ti. ¿Qué tiene de bueno Xavier que te haga merecedor de pasar la mitad de tu vida con él? Me tocó la cabeza y le dije, ahora que rompiste con él, olvídate por completo de él. No lo malcríes más. Asentí y le dije, está bien, te escucharé. ¿En serio? Parecía sospechosa. ¿En serio puede una persona dejar ir de repente a alguien a quien ha amado durante mucho tiempo? Creo que sí. Al igual que yo con Xavier. Hace días que dejé de amarlo de repente. Fue justo después de haber tenido un aborto espontáneo. Mi periodo menstrual siempre había sido muy regular. Este mes, debido al repentino regreso de Candace a China, mi estado de ánimo estaba alterado. Cuando me di cuenta de que mi periodo se había retrasado, ya llevaba 6 días de retraso. Tenía un mal presentimiento, así que esa noche compré una tira de prueba de embarazo. 2 líneas un poco borrosas. Me quedé atónita. Me miré al espejo y las lágrimas me corrieron por los ojos. No eran lágrimas de alegría, sino una tristeza indescriptible. Esa noche llovió mucho. Xavier contestó una llamada telefónica y se levantó para salir. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que tenía algo que hacer. Le pregunté de qué se trataba y me respondió que era un asunto privado. Xavier, te lo pregunto porque quiero una respuesta, no una respuesta superficial. Pero él dijo, no quiero decirlo, por eso respondí así. ¿Tienes que seguir preguntándome? Me dolieron sus palabras, está bien, sigue adelante. Xavier caminó unos pasos y luego se volvió hacia mí. Me tomó la mano y me dijo, últimamente nuestras emociones han estado un poco alteradas. Hablemos cuando tengamos tiempo, ¿de acuerdo? Al final, no me dijo a dónde fue. Pero si no me decía la respuesta, alguien más lo haría. Candace dijo que no te preocuparas, que estaba aquí conmigo. Dijo que se había caído y que Xavier la había llevado en brazos hasta el ascensor. Igual que cuando estábamos en la universidad, cuando Candace y yo nos caíamos al mismo tiempo, él me ayudaba a levantarme, pero llevaba a Candace en su espalda. Esa noche no fue hasta las 3 de la mañana que Xavier regresó, trayendo consigo un escalofrío. Le di la espalda y me hice la dormida. Al día siguiente se levantó temprano y se fue. Se fue a toda prisa y no se dio cuenta de que tenía los ojos hinchados y rojos. Entonces me levanté y fui al hospital porque tenía sangrado vaginal. En el camino al hospital perdí al bebé. Desde el descubrimiento del embarazo hasta el aborto, transcurrieron menos de 24 horas. Estaba perdida e indefensa. Antes de que tuviera tiempo de pensar si debía quedarme con el bebé o no, Dios ya había tomado la decisión por mí. Le pregunté al médico por qué había sucedido esto. El médico me dijo que se trataba de un embarazo bioquímico, y que se trataba de un proceso de eliminación natural. Este óvulo fecundado no estaba calificado, por lo que tu cuerpo lo expulsó de tu cuerpo antes de que se implantara. Quizás mi expresión era demasiado triste. El médico me consoló diciéndome, no te preocupes. Es algo normal y bastante común. Un embarazo bioquímico ni siquiera cuenta como una experiencia de embarazo. Algunas personas que no lo notaron pensaron que era simplemente un periodo menstrual. Después de salir de la consulta, me quedé sentada afuera durante un buen rato. Usé mi teléfono móvil para buscar información sobre el embarazo bioquímico. Alguien dijo que después de tener un embarazo bioquímico y perder un bebé, es especialmente probable que quede embarazada de nuevo. Así que llegó y se fue a toda prisa,
no para ponerte triste, sino para recordarte que tu bebé te está esperando en el futuro. Hubo innumerables comentarios a continuación que decían que era un rumor y que no había pruebas científicas. Pero por alguna razón, lo creí. Al igual que mi relación con Xavier. Como no fue calificada, debería eliminarse naturalmente. Este no es el abismo del dolor sino un nuevo comienzo. Después de salir de la casa de Mia, comencé a ponerme en cuarentena en casa. Soy freelance. Para ser más específico, soy escritor. Para mí es bastante habitual no salir durante un mes o dos. Estoy acostumbrada a estar sola y a vivir sola. Durante el periodo en el que me mudé a vivir con Xavier, me sentí extraña. No me podía adaptar a su horario de trabajo y descanso, y menos aún a que alguien me abrazara de repente cuando estaba profundamente dormida. Al principio, no pude dormir en toda la noche. Pero al mismo tiempo, me alegraba de que Xavier y yo nos acercáramos más. Xavier dijo: Silvia, es muy agradable tenerte aquí. A mí también me pareció muy agradable. Poco a poco comencé a adaptarme. Sin embargo, antes de que pudiera adaptarme por completo, Candace regresó. Había docenas de llamadas perdidas del mismo número extraño en mi teléfono móvil. Era el número de teléfono móvil de Candace. Finalmente llegó un mensaje de texto: Silvia, ¿podrías dejar de causar problemas? Candace y yo somos solo amigos. ¡Qué asombroso! Candace lo abandonó y lo pateó cuando estaba en el suelo. Estaría bien si no guardara rencor, pero podría incluso olvidar los rencores del pasado. Incluso Mia me preguntó: ¿Xavier está loco? Candace lo empujó al borde de la muerte, pero a él no le importó en absoluto. ¿Está loco? No sé si ahora está loco, pero hace 3 años casi se volvió loco. Sostenía su teléfono móvil y llamaba a Candace día y noche. Con los ojos enrojecidos, me preguntaba implorante: algo debe haber pasado, ¿no? Ella no me trataría así. Esperó a Candace desde la esperanza hasta la decepción y finalmente la desesperación. Lo recogí en restaurantes baratos incontables veces y limpié sus desastres incontables veces. Hasta que casi me golpean. Se paró frente a mí y me protegió. Me dijo: Silvia, eres la única que me queda. Pero, ¿y ahora qué? Parecía haber olvidado todo lo del pasado. En efecto, la gente solo recuerda lo bueno y olvida lo malo. Xavier dijo que ese asunto no tenía nada que ver con Candace. Fue el padre de Candace quien la engañó. Se dice que Candace se fue al extranjero porque su abuela estaba enferma y necesitaba cuidarla. Casualmente algo le pasó a la empresa de Xavier en ese momento. Candace no podía encargarse de todo a la vez, por lo que su padre se ofreció a resolver el problema. Luego Candace le dio su teléfono móvil y su tarjeta bancaria a su padre. Más tarde su padre le dijo que ya se habían ocupado del asunto. Sin embargo, su teléfono móvil se perdió accidentalmente. Solo pudo solicitar una nueva tarjeta y por lo tanto perdió el contacto con Xavier. Durante los 3 años de pandemia, no pudo regresar. Ahora que finalmente se levantaron las restricciones, regresó de inmediato. Mia parecía incrédula. ¿Acaso pensaba que estaba en medio de un drama inútil? En efecto. Esta explicación estaba llena de lagunas y no soportaba ningún análisis. Pero Xavier se la creyó fácilmente. Después del embarazo bioquímico, rompí el hielo. Candace ha vuelto, ¿no? Xavier estaba sirviendo agua en ese momento. Al oír mis palabras, la copa cayó al suelo con un estruendo y se rompió. El día 11 dijiste que ibas a tomar el té en casa del hermano Rui, pero en realidad fuiste al aeropuerto a recogerla. Xavier me miró con ojos complicados. ¿Cómo lo sabías desde el principio? ¿Por qué no dijiste nada? Porque estaba esperando que te confesaras conmigo, Xavier. Suspiró, se puso en cuclillas frente a mí y me agarró las manos. Me dijo: no lo pienses demasiado. Iré a verla solo para averiguar qué pasó en ese entonces. ¿Lo has descubierto? Xavier asintió. Dijo que ella no lo hizo a propósito en ese entonces. También la mantuvieron en la oscuridad. Fue su padre quien la engañó. Después de explicarle lo que había pasado, la expresión de Xavier era de alivio, e incluso había un rastro de alivio en su rostro. De repente lo entendí. Lo que Xavier quería no era una razón, sino una excusa.
Una excusa que le permitiera perdonar fácilmente a Candace. Esta excusa no tenía por qué ser perfecta, solo tenía que existir. Por un momento sentí como si me hubiera picado una avispa. De repente retiré las manos. Xavier se quedó atónito por un momento. Quiso acercarse a mí, pero me levanté y retrocedí continuamente. Rápidamente dijo, Candace y yo ya hemos enterrado el hacha de guerra. Ahora somos solo amigos. Ella regresó a China por mi culpa. No tiene ni familiares ni amigos en China. No puedo ignorarla. Entonces ve y cuida de ella. No te quedes ahí delante de mí. Es repugnante. A medida que pasaba el tiempo, cada día más personas se contagiaban. En la comunidad donde yo vivía, innumerables personas empezaron a tener fiebre todos los días. Aprendí en algunas clínicas a cortar las pastillas de ibuprofeno en pedazos y pegarlas en la puerta. Luego envié un mensaje al grupo de propietarios. Hay pastillas de ibuprofeno en la puerta de la habitación 1203, unidad 1, edificio 10. Tómelas si las necesita. La primera persona que vino a mi puerta fue una hermana mayor. Tomó una dosis para un día y dejó una bolsa de peras en mi puerta. Luego me envió un mensaje privado, sé que tienes un buen corazón, pero ahora es difícil comprar medicamentos. Deberías guardar algo para ti. Sentí calor en mi corazón. Tengo muchas enfermedades crónicas. Por ejemplo, la mano de ratón, una afección causada por el uso excesivo del ratón, la espondilosis cervical y la migraña. Por eso las pastillas de ibuprofeno son mi medicamento habitual. Hasta ahora no me di cuenta de que también podían reducir la fiebre. Afortunadamente siempre me abastezco de medicamentos en grandes cantidades. En el pasado, a Xavier le gustaba ayudarme a organizar la caja de medicamentos y reponer el stock. Solía burlarse de mí en ese momento, cualquiera que lo supiera pensaría que estabas aprovisionándote de medicamentos. Quien no lo sepa pensará que estás al frente de una farmacia. En aquella época, yo era una persona hogareña. Salvo que Xavier y Mía me pidieran de vez en cuando que saliera a relajarme, podía quedarme en casa todo el tiempo. Quizás aquella hermana dio un ejemplo. Después, la gente que venía a mi puerta a buscar medicinas dejaba algo más o menos. No eran cosas valiosas ni preciosas, pero yo me alegraba de recibirlas. Hasta que me llevaron la última dosis de medicina, le informé a todo el grupo. Pero por la noche de repente llamaron a la puerta. Pensé que era alguien que no había visto el mensaje y había venido a tomar la medicina. Entonces miré por la mirilla y vi que era Xavier. Llevaba una máscara y parecía cansado. Cuando lo miré, miró hacia la mirilla. Silvia, abre la puerta. Sé que estás ahí. Me toqué la nariz sintiéndome avergonzada, como si me hubieran pillado espiando. A través de la puerta dije que no, que tenía miedo de contagiarme. Xavier se quedó atónito por un momento y no dijo nada durante un buen rato. Después de un largo rato dijo con impotencia, Candace no está infectada. Ella solo se resfrió, un resfriado común y corriente. Dije, oh, secamente, qué bien. Xavier volvió a quedarse callado. Perdí el interés de seguir mirando y me di la vuelta para volver a mi habitación. Xavier dijo, Silvia, abre la puerta. Vamos a tener una buena charla, ¿de acuerdo? Dijo, cuando volví encontré que todas tus cosas habían desaparecido. Silvia, estaba tan asustada que me detuve en seco. Xavier, ya me fui hace 5 días. Y se enteró hoy. Silvia, no es lo que piensas. No pasó nada entre Candace y yo. Es que ella está enferma y yo. Interrumpí su explicación ansiosa. Xavier, hemos roto. Se oyó un golpe desde fuera de la puerta. Xavier bajó la voz y gruñó, no estaba de acuerdo. Ah, sí. Romper no es como divorciarse. No es necesario tu consentimiento. Además, Xavier, deberías estar de acuerdo. Al menos de esta manera, se puede explicar que ustedes dos, un hombre y una mujer, han estado juntos durante 5 días. De lo contrario, ¿qué pasa? Fuera de la puerta, Xavier seguía explicando que no había pasado nada entre él y Candace y seguía rogándome que abriera la puerta. No dije nada más y fui directo al dormitorio.
Las personas del grupo que oyeron el ruido arriba y abajo estaban preocupadas por mí, preguntando si había tenido algún problema y si necesitaba ayuda. Les expliqué que era mi exnovio. Es una disputa emocional. Él se irá pronto. Está bien. Sin embargo, a las 11 en punto, mi vecina de arriba me envió un mensaje. Acabo de bajar para ver si tu exnovio se había ido, pero todavía está parado en tu puerta. Silvia, ¿estás segura de que está bien? ¿Necesitas que llame a la policía por ti? Me quedé atónita por un momento. Habían pasado 4 horas. ¿Por qué Xavier no se había ido todavía? No pasa nada. Yo me encargaré de ello. Gracias por tu preocupación. Para ser sincero, me enojé un poco. Saqué el número de teléfono de Xavier de la lista negra. La llamada se conectó rápidamente. Silvia. La voz de Xavier sonaba ronca con un dejo de alegría. ¿Por qué no te has ido todavía? Lo interrumpí. Xavier, ¿qué quieres? Silvia, ¿podemos hablar? No puedes condenarme a muerte sin decir nada. ¿No es saber cuándo parar el entendimiento tácito entre adultos? Sin embargo, la persistencia y la terquedad de Xavier me hicieron darme cuenta de que teníamos que hablar. Ya es demasiado tarde. Mañana. Ven mañana por la tarde. Bueno. Cuando llegó Xavier le hice una desinfección exhaustiva antes de dejarlo entrar. Quería quitarse la mascarilla pero no se lo permití. Mirándome, dijo, Silvia, tienes que ser así. No entendí. ¿Qué me pasa? Se quedó en silencio y finalmente negó con la cabeza. Olvídalo. De repente me di cuenta. ¿Podría pensar que estaba expresando deliberadamente mis emociones a través de estas acciones? Xavier, dije, solo me estoy protegiendo. Xavier dijo, no estoy infectado. E incluso si te infectas te cuidaré. No tienes que ser tan cautelosa. Ja. Me reí. Candace se enfermó y tú la cuidaste y ahora que yo estoy enferma, también me estás cuidando. Xavier, no eres médico. No puedes cuidar de todo el mundo. La voz de Xavier se fue volviendo cada vez más irritable. ¿Cuántas veces te he dicho que no hay nada entre Candace y yo? ¿Es necesario que hagas un escándalo por esto? Entonces la borraré. No volveré a contactarla nunca más. ¿Está bien? Dicho esto, sacó su teléfono, borró a Candace como amiga delante de mí y luego bloqueó su número de teléfono. Silvia, ven a casa conmigo. Dejemos de discutir, ¿de acuerdo? Lo miré en silencio. Xavier, ¿alguna vez te dije que no me elijas cuando se trata de una elección entre 2 personas? Xavier y yo nos conocimos en la escuela secundaria. Fuimos compañeros de clase y de pupitre. Durante esos 3 años no hubo ningún acontecimiento trascendental, solo un flujo constante de días normales. Estudiamos juntos y nos ayudamos mutuamente. Nos propusimos el mismo objetivo, entrar en la misma universidad. Pensé que naturalmente estaríamos juntos en el futuro, pero luego conoció a Candace y dudó. Dudó entre Candace y yo. No me gustó eso, así que lo empujé y le dije, Xavier, no me elijas cuando es una elección entre 2 personas. Xavier se quedó atónito y dijo inconscientemente, no lo hice. Levanté la mano para detenerlo. Saqué mi teléfono y abrí la ventana de chat entre Candace y yo. El 11 de diciembre dijiste que estabas tomando el té en casa del hermano Rui, pero en realidad fuiste al aeropuerto a recoger a Candace. Candace me envió una foto de ustedes dos y me dijo, Silvia, gracias por cuidar de Xavier todos estos años. Ahora que he vuelto, ya no tienes que molestarte más. No lo es. Los ojos de Xavier estaban aturdidos. Di un paso atrás. ¿Podrías dejar de hablar, por favor? Se quedó paralizado en el lugar. El día 12 dijiste que tenías que trabajar horas extras y que no volverías a cenar, pero en realidad cocinaste una comida para Candace en su casa. Candace dijo que las habilidades culinarias de Xavier habían mejorado mucho. Seguro que a menudo él también cocina para ti. Pero seguro que no has probado su pescado hervido. Dijo que solo lo cocinaría para mí en su vida. Pero en realidad Candace estaba pensando demasiado. Xavier nunca había cocinado para mí. Xavier trató de defenderse débilmente.
Ese día estábamos hablando de lo que pasó en ese entonces. Dijo que no me lo diría a menos que le preparara una comida. Yo simplemente solté una risa leve. Luego estuviste inquieta durante 2 días consecutivos. Incluso te enojaste mucho porque toqué tu teléfono sin querer. En ese momento te enojaste mucho, pero luego me pediste disculpas y dijiste que estabas ocupada con el trabajo y de mal humor. El día 17 acompañaste a Candace de regreso a nuestro campus. Dijo, me alegro mucho de que sigamos siendo los mismos que éramos entonces. Silvia, nos ayudarás a estar juntos, ¿no? El día 18 fue a tu empresa y te tomó una foto atándole los cordones de los zapatos. Dijo, Silvia, Xavier y yo nunca hemos roto. Fuiste tú quien se interpuso entre nosotros, pero te perdono. El día 19 ella se cayó y tú corriste a salvarla bajo la lluvia, y la llevaste de regreso a casa. Ella dijo, no te preocupes. Él está conmigo. Le mostré el contenido en mi teléfono. Pensaste que no sabía nada, pero alguien me transmitió en vivo todo sobre ustedes dos. Dada esta situación, ¿todavía crees que estoy haciendo un escándalo? Xavier me miró sin comprender, con una súplica rota en sus ojos. Dije que me gusta llegar hasta el final. No me importa lo que haya dicho Candace. He estado esperando que me dieras una explicación, aunque sea sobre la ruptura. Pero lo que obtuve fue que usaste 5 millones para comprar mi medicina. ¿Sabes lo que significan esos 5 millones? Así que, Xavier, no me elijas cuando se trata de elegir entre 2 personas. Silvia, lo siento. La voz de Xavier estaba ronca. Él dijo, sé que estoy equivocado. Te lo ruego, ¿podrías darme otra oportunidad, por favor? Negué con la cabeza. Xavier, siempre he pensado que soy lo suficientemente bueno. Merezco ser la única y no la segunda opción. Mia dijo que desperdicié la mitad de mi vida contigo, pero ese no es el caso. Que me gustes es solo una cosa pequeña en mi vida. No me impidió convertirme en una mejor versión de mí misma. Cuando tuvimos la oportunidad de estar juntos, estuve dispuesta a intentarlo. Ahora que lo intentamos y no funcionó, ya no lo quiero. Xavier se fue abatido. Antes de irse me preguntó, ¿podemos seguir siendo amigos? No, dije. Para no incomodar a la siguiente persona. Todos tendríamos nuevos comienzos y seguro que lo tendríamos. Es hora de dejar ir lo que se debe dejar ir. También bloqueé toda la información de contacto de Candace. A partir de ahora, sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. Mia se puso muy feliz cuando se enteró. Siempre he dicho que Sie no te merece. Debe tener algún problema con la vista si pudo enamorarse de una persona llamativa como Candace. Me reí cuando escuché eso. ¿Entonces eso no significa que tengo algo aún peor con la vista? Mia se quedó en silencio. Finalmente dijo, ¿de lo contrario? ¿Qué piensas? Xavier es el mayor error de tu vida. Originalmente ella quería llevarme a celebrar, pero desafortunadamente se convirtió en la única fuerza laboral restante en su familia. Soy tan miserable. He estado cuidando a estos 2 ancianos todo el día y todavía se quejan de que mi comida no es buena. Es muy injusto. Ella me preguntó, ¿no vas a casa a echar un vistazo? Les dije, los llamé. Están todos bien. No hay necesidad de volver. Nunca he estado cerca de mi familia. Se avergonzaban de mí por no tener un trabajo digno. Pensaban que yo era simplemente una persona desempleada que escribía en casa, así que inventaron un montón de identidades para mí fuera. A veces incluso se olvidaban de sus propias mentiras. Como resultado, cada vez que llegaba a casa no me atrevía a hablar con extraños por miedo a que lo que yo decía no coincidiera con lo que ellos habían dicho a otros. Empecé a escribir un nuevo texto. Estaba ocupado todos los días y me sentía bastante realizado. Pero entonces Xavier volvió a llamar a mi puerta. Estaba muy mal, como si hubiera bebido mucho alcohol. Se apoyó en la puerta y murmuró, Silvia, déjame verte. Déjame verte, ¿de acuerdo? No abrí la puerta y le dije a través de la puerta, vete. No vuelvas. No se fue, sino que apoyó la cabeza contra la puerta. A través de la mirilla vi su espalda encorvada y sus hombros ligeramente temblorosos. Parecía muy triste.
Después de casi una hora, se alejó tambaleándose. Maldita sea. Xavier demandó a Candace. Fue una noticia tan impactante que Sue corrió directamente a mi puerta. La rocié con alcohol. Se dio la vuelta para cooperar conmigo mientras sostenía su teléfono frente a mí. Mire la carta del abogado que Xavier publicó en Moments. Le eché un vistazo. Dijo que todos deberían hacerse responsables de sus errores pasados. En la empresa, Candace y Xavier eran socios. Más tarde algo salió mal y Candace se quedó con todo el dinero. En ese momento sugerí que Xavier llamara a la policía y congelara sus fondos por cargos de malversación de fondos relacionados con el trabajo. Pero Xavier dijo que lo olvidaran. No demandó a Candace ni siquiera cuando estaba desesperado. Habían pasado 3 años y ya habían enterrado el hacha de guerra. ¿Por qué lo hacía ahora? Mia pensó que era una situación complicada. ¿Le pasaba algo en la cabeza? Yo tampoco entendía qué estaba intentando hacer Xavier. No les hagas caso. De todos modos, no tiene nada que ver con nosotros. Mia asintió. Ella se regodeó y dijo, tengo muchas ganas de ver la cara de Candace ahora. Debe ser muy interesante. Pensé que esto no tenía nada que ver conmigo. Pero una semana después recibí una gran suma de dinero transferida por Xavier. Al mirar el dinero, dudé un buen rato. Finalmente marqué el número de teléfono de Xavier. Silvia. Su tono estaba lleno de alegría. Hice como si no me diera cuenta. Le pregunté por qué me habías transferido dinero. Hubo silencio al otro lado del teléfono durante un rato. Después de un largo rato, me dijo que parte de ese dinero había sido recuperado de Candace y la otra parte era la recompensa por tu inversión en mí. Tómalo. Xavier, ¿qué demonios estás intentando hacer? Estaba un poco irritable. Te presté dinero por nuestros años de amistad. Si Mia lo hubiera necesitado, yo habría hecho lo mismo. Ahora que recuperé el dinero, estamos a mano. El dinero de Candace no tiene nada que ver conmigo, y el tuyo tampoco. ¿Podrías dejar de hacer cosas innecesarias? Silvia, lo siento. De repente la voz de Xavier tembló y se ahogó. Dijo, no quería esto. Nunca pensé que terminaría así. Esperaba que pudiéramos estar juntos mucho tiempo. No sabía que estabas embarazada. ¿Por qué no me dijiste nada? Debería haberlo sabido. Vi claramente las marcas de la aguja en el dorso de tu mano. Pensé que solo tenías dolor de cabeza y fui a que te aplicaran una infusión. ¿Por qué me fui así? ¿Cómo no pude hacerte ni una sola pregunta? Sentí una punzada en el corazón. Así que lo supo. Xavier, eso no era realmente un embarazo. ¿Qué? Un embarazo bioquímico, ¿entiendes? Era solo un embrión que aún no se había implantado. No estaba calificado y no cumplía con los estándares, por lo que naturalmente lo eliminé. No tiene nada que ver contigo. No tenía intención de decírselo, pero no esperaba que ya lo supiera. Xavier se quedó en silencio durante un buen rato. Fue tanto tiempo que pensé que había colgado. Así que tomé la iniciativa de decirle, Xavier, ya está. Deja de hacer cosas innecesarias. Te devolveré el dinero. Silvia, Xavier me detuvo de repente. Si no hubiera sido así, si no hubiera sido tan malo, lo habrías conservado. No, ni lo dudé. Así que, Xavier, ambos deberíamos estar contentos. Me alegro de que no haya un arrepentimiento demasiado grande entre nosotros. Le devolví el dinero a Xavier. No volvió a ponerse en contacto conmigo. En cuanto a Candace, escuché que se fue en desgracia. Porque Xavier la amenazó, si vuelves a aparecer frente a mí, haré que tu padre vaya a prisión. ¡Qué satisfacción!, dijo Mia con voz ronca. Se contagió de COVID-19. Sentía como si su garganta estuviera tragando cuchillas y tenía una fiebre tan alta que casi parecía ascender al cielo, pero aún así no pudo resistir la curiosidad. Le pregunté impotente si necesitaba medicamentos. Ella bromeó conmigo, ¿de esas que cuestan una fortuna? Dije, de esas que no tienen precio. 11 Historia extra, Xavier, ¿cuándo empezó Xavier a arrepentirse?
Fue cuando Silvia le dijo por segunda vez que no la eligiera cuando era una elección entre dos personas. A él le gustaba Silvia. Él lo tenía muy claro, pero la personalidad de Silvia era demasiado tranquila. Podía pasarse el día sentada en la biblioteca o quedarse despierta toda la noche trabajando en un manuscrito. No tenía aficiones especialmente destacadas. Aparte de ella y Mía, ni siquiera tenía amigos. Aparte de Silvia, parecía que se podía ver el final a simple vista, pero Candace era diferente. Era entusiasta, vivaz y llena de ingenio. Estar con ella era emocionante y vívido. Xavier disfrutaba de la pasión cuando estaba con Candace. Sin embargo, cuando la pasión se apagó y las cosas se calmaron, esperaba encontrar la paz con Silvia. Una vez, Xavier le confió su angustia a su amigo. Después de escucharlo, su amigo se echó a reír. Entiendo. Candace es apta para salir con alguien, mientras que Silvia es apta para casarse. Sus palabras fueron muy directas, pero dieron en el clavo. Xavier no sabía qué hacer, pero Silvia lo ayudó a tomar la decisión. Hizo que Xavier eligiera a Candace. Le dijo: Xavier, no me elijas a mí cuando se trata de elegir entre dos personas. Esa fue la primera vez, ahora era la segunda. Xavier se arrepintió. Xavier odiaba mucho a Candace. Candace lo había arruinado y fue Silvia quien lo reconstruyó. Sin embargo, cuando Candace se puso en contacto con él y le rogó humildemente que lo perdonara, en realidad sintió una pervertida sensación de placer. Escuchó las explicaciones de Candace llenas de lagunas. En ese momento comprendió que lo que necesitaba no era una explicación ni que lo dejaran ir, sino venganza. Quería ver a Candace jugarle esos pequeños trucos de santurronería delante de él. Ella pensó que sus palabras lo habían engañado, pero en realidad, a sus ojos, esas palabras y acciones eran como las de un payaso. Le dio esperanza a Candace, haciéndole creer que podrían volver a estar juntos. Pero al final le diría a Candace: tonta, te estaba mintiendo. Xavier era adicto al juego con Candace. Él pensaba que él era quien tenía el control, pero no esperaba perderlo todo al final. Xavier ya lo había planeado. No podía analizar su feo corazón hacia Silvia, pero nada inapropiado sucedería entre él y Candace. Si Silvia se entera, podría decir que no pasó nada entre nosotros. Solo estás pensando demasiado. Si Silvia aún no lo deja pasar, entonces podría acusarla de ser irrazonable. Después de todo, él no había hecho nada para decepcionar a Silvia. Sin embargo, no esperaba que Candace le enviara tantos mensajes provocativos a Silvia. Es más, no esperaba que Silvia ni siquiera le diera la oportunidad de discutir. Fue sentenciado directamente a muerte. Silvia dijo: Xavier, siempre he pensado que soy lo suficientemente buena. Merezco ser única, no conformarme con ser la segunda mejor. Xavier sabía que Silvia siempre había sido excepcional, tan excepcional que una vez quiso destruir su imagen de invencible. Silvia era una mujer con autocontrol, disciplinada, que no se dejaba tentar por nada y que se concentraba de todo corazón en lo que quería hacer. Tal como ella misma decía, el amor era solo una pequeña parte para ella. Se había esforzado constantemente por convertirse en una mejor versión de sí misma. Era tan envidiable que Xavier quería bajarla del pedestal para convertirla en una persona común y corriente como él. Fue Candace quien le quitó esa idea de la cabeza. Dijo que Silvia es muy pretenciosa. En realidad no tiene ninguna necesidad de crearse una imagen de estudiante destacada. La mayor parte de su éxito se debe a las oportunidades. Otros podrían lograr lo mismo si tuvieran las mismas oportunidades. Sus palabras fueron tan duras que hicieron que Xavier perdiera los estribos por primera vez. Otros no pueden. Solo Silvia puede. Solo viste lo que tenía, pero no viste lo que había sacrificado. Ella dedicó sus mejores años a esa tarea dura e ingrata. Todo lo que ella tiene ahora es bien merecido. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a pensar en romper la imagen invencible de Silvia? Una Silvia tan maravillosa era demasiado buena para él. Pero no importaba. Después de lidiar con Candace, él iría a recuperarla. Estaba dispuesto a acosarla sin descanso. Eso fue lo que Xavier pensó al principio. Pero la desesperación llegó demasiado pronto. Se encontró con el Dr. Zhou de la clínica. El Dr. Zhou le preguntó: ¿dónde está tu novia?
¿Por qué no ha venido a recibir una infusión estos días? Esta inyección antiinflamatoria debe administrarse durante una semana. Tener un aborto espontáneo es como tener un mini confinamiento después del parto. Aún así, debes prestarle más atención. Sobre todo ahora, durante este periodo especial, no dejes que se contagie. De lo contrario, si su cuerpo se debilita, tendrá problemas en el futuro. En ese instante Xavier se sintió mareado. Recordó. Cuando fue a casa a buscarle la medicina a Silvia, vio claramente las marcas de la aguja en su mano, debido a la infusión, pero no le prestó atención. Pensó que su migraña había vuelto a aparecer. Ni siquiera hizo una pregunta más. Estaba a punto de ganar el juego con Candace. Él y Silvia aún tenían mucho tiempo. Podría convencerla poco a poco más tarde. Pero ya no había ninguna posibilidad. No quedaba nada. Odio. Odio amargo. Por él mismo y por Candace. Al final, transfirió todo ese odio a Candace. Candace le preguntó con una expresión distorsionada, ¿por qué me tratas así? Xavier dijo, te he estado mintiendo todo este tiempo. ¿Por qué crees que seguiría contigo después de lo que has hecho? Sin embargo, al mirar a la furiosa Candace, Xavier no sintió ninguna satisfacción. Su corazón parecía haber sido vaciado. Él dijo que nunca, jamás, debiste haber lastimado a Silvia. Pero Candace se rió. ¿La lastimé? Sí, la lastimé. Pero Xavier, fuiste tú quien me dio la oportunidad. Ante las duras medidas de Xavier, Candace se asustó. Sacó fácilmente esa suma de dinero. Este era el paso más importante. Xavier pensó que debería haberlo hecho cuando conoció a Candace. Solo necesitaba recuperar ese dinero. En lugar de andar en círculos y hacer tantas cosas innecesarias, ese contrato fue redactado originalmente por Silvia para Candace. ¿Por qué lo firmó? ¿Qué demonios había hecho? Xavier transfirió la remuneración de Candace y la mayor parte de su propia fortuna a Silvia. Estaba expiando sus pecados ante Silvia. También le estaba pidiendo a Silvia una oportunidad. No estaba dispuesto a rendirse. Pero Silvia dijo que aunque el niño hubiera estado bien, ella no lo hubiera querido. No había lugar para la negociación. Xavier finalmente entendió. Había perdido.